La noche de Halloween de 1988, una niña de 7 años desapareció mientras pedía dulces en Hawthorne Lane. Su tiara fue hallada en la cuneta. Su linterna seguía encendida, reposando junto a un balde de dulces a medio llenar, y su bicicleta rosa quedó girando sobre la acera. Después de eso, nada. Durante 26 años, su madre nunca dejó de buscarla. Pero no fue sino hasta que una cuadrilla de demolición rompió los cimientos de una casa en ruinas que el silencio se rompió por fin, dando inicio a la búsqueda de una verdad más horrenda de lo que nadie habría podido imaginar. Antes de comenzar, gracias por ver Minority Struggles. Déjame en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es allá. Significa mucho saber que estás aquí con nosotros. Estamos juntos en esto. Ahora, déjame contarte lo que realmente ocurrió. El otoño de 1988 pintó East Elm Brook, Nueva Jersey, con tonos de ámbar y óxido. El aire era fresco, con aroma a hojas en descomposición y la leve y dulce promesa del humo de leña. Hawthorne Lane, una calle de dúplex modestos y esperanzados, y arces envejecidos, zumbaba con el murmullo constante de la vida suburbana. Las risas de los niños, el chirrido rítmico de un columpio en el porche, el ladrido lejano de un perro. Estos eran los sonidos que tejían el tapiz del mundo de Carla Whitaker. Un mundo que tenía en su centro vibrante a su hija de 7 años, Melanie Joy. Melanie era una chispa de niña. Le faltaban dientes frontales, tenía las rodillas raspadas y una risa capaz de hacer sonreír al vecino más severo. Le encantaba el color amarillo, la sensación del pegamento con brillantina en los dedos y cómo su tiara de princesa de plástico captaba la luz. Ese Halloween era un rayo de sol con un disfraz de princesa comprado en la tienda. Su emoción era una fuerza palpable mientras rebotaba sobre las puntas de sus zapatillas moradas. El balde de dulces con forma de calabaza ya oscilando. Carla estaba en el umbral de su pequeño apartamento, la mitad alquilada de un dúplex que siempre olía levemente al champú de fresa de su hija. «Cuídate, quédate con tus primos, Mel. No te alejes, ¿me oyes?» Las palabras eran una letanía familiar, el suave cordón de una madre. Melanie simplemente rió, mostrando su sonrisa desdentada antes de correr a unirse a la pequeña horda de disfraces que ya se reunía en la acera, con voces agudas por la anticipación. Esa fue la última vez que Carla vio la sonrisa de su hija. Las primeras horas fueron un lento goteo de inquietud, no de pánico. Las noches de Halloween eran caóticas. Los niños corrían de casa en casa como luciérnagas. Sus primos, mayores y más interesados en conseguir la mayor cantidad de dulces, supusieron que Melanie se había cansado y regresado sola a casa. Carla, ocupada repartiendo su escasa ración de caramelos, pensó que Melanie seguía con ellos, perdida en la emoción de la noche. No fue hasta que las farolas proyectaron largas sombras inquietantes y el último grupo de niños se había retirado al calor de sus hogares que el nudo helado del miedo comenzó a tensarse en el estómago de Carla. Algunas llamadas, primero casuales, luego cada vez más frenéticas, confirmaron que Melanie no estaba con sus primos, ni había sido vista por otros padres de la cuadra. La policía, cuando finalmente llegó tras lo que pareció una eternidad de llamadas sin respuesta, fue un estudio de indiferencia cansada. Dos oficiales, con los rostros iluminados por las luces intermitentes azules y rojas que teñían la calle común con algo siniestro, escucharon el relato entrecortado y entrecortado de Carla. Uno de ellos, un hombre corpulento cuyo nombre Carla nunca recordaría, suspiró, un sonido cargado con el tedio acumulado de demasiadas llamadas domésticas y disturbios menores. «Señora», dijo con voz carente de urgencia, «es Halloween. Los niños hacen bromas. Seguramente está en casa de algún amigo intentando asustarla. Dele unas horas. Aparecerá cuando tenga hambre». Carla lo miró, las palabras como un golpe físico. «Mi hija tiene 7 años», logró decir con la voz temblorosa. «Ella no desaparecería así. Algo está mal». Pero sus súplicas, las desesperadas súplicas de una madre negra en una calle donde rara vez pasaba una patrulla si algo no estaba ya roto, parecían evaporarse en el aire frío de la noche. Tomaron un informe superficial, prometieron estar atentos y se fueron.
La negligencia inicial, la sutil desestimación de su miedo como histeria maternal, fue la primera capa del silencio que llegaría a definir la vida de Carla. Era la forma insidiosa en que el sistema solía operar en vecindarios como East Elmbrook, cuando el niño desaparecido no provenía de una familia con una voz más fuerte, una cara más blanca. Los días siguientes fueron un torbellino de pánico crudo y búsqueda fútil. Voluntarios del vecindario, en su mayoría otras madres, peinaron los bosques cercanos. Sus llamados a Melanie eran tragados por los árboles indiferentes. Volantes con la foto escolar de Melanie, esa sonrisa brillante y esperanzada que ahora era una fuente de dolor insoportable, fueron engrapados en postes telefónicos, con los bordes pronto ondulados y manchados por la lluvia. La investigación policial, cuando por fin ganó algo de tracción, fue obstaculizada por la demora inicial, por la lluvia que borró posibles rastros de olor, por la absoluta normalidad del crimen. No había testigos, ni nota de rescate, ni señales de lucha, solo una pequeña tiara de plástico hallada brillando en la cuneta cerca de la esquina, su balde de dulces medio lleno aún erguido junto a ella, como si lo hubiese dejado por un momento. Su pequeña bicicleta rosa, la de los flecos en el manubrio, fue encontrada de lado una cuadra más lejos, una rueda todavía girando lentamente en el aire otoñal, y luego nada. El silencio de esas primeras semanas se solidificó, endureciéndose en el silencio brutal e inquebrantable de los años. 26 años. Toda una vida. El mundo de Carla se redujo hasta estar compuesto solo por la ausencia de Melanie. El pequeño apartamento en Hawthorne Lane se convirtió en un mausoleo. La habitación de Melanie intacta, un santuario a una infancia congelada en el tiempo. Las calcomanías de mariposas en el tocador, los dibujos de crayón pegados en la pared, la leve hendidura en la almohada donde su pequeña cabeza una vez descansó. Estas eran las torturas diarias de Carla, sus compañeras constantes. Se mudó una vez a otra ciudad, con la esperanza de escapar de los fantasmas, pero el silencio la siguió, como una manta que asfixia. Un año después regresó a East Elmbrook, a un apartamento más pequeño, incapaz de soportar estar demasiado lejos del último lugar donde estuvo Melanie. La esperanza, esa maleza cruel y resistente, se marchitó lentamente, con dolor. Los aniversarios, el cumpleaños de Melanie, el día en que desapareció, eran días que Carla simplemente soportaba, encerrada en su apartamento, las cortinas cerradas, el teléfono desconectado. Las amistades se deterioraron, tensadas por la incapacidad de Carla para hablar de otra cosa que no fuera Melanie, por la incapacidad de los demás de entender un dolor que no tenía fin, ni funeral, ni tumba. Pasó de un trabajo mal pagado a otro, su enfoque fragmentado, su energía drenada por el zumbido constante del dolor interno. El mundo seguía, las estaciones cambiaban, los niños crecían, pero Carla permanecía atada a esa noche de Halloween de 1988, prisionera de un solo momento insoportable. La pregunta ¿qué pasó? Se convirtió en el grito silencioso que resonaba en las cámaras huecas de su corazón. Una pregunta que el mundo hacía tiempo había dejado de intentar responder. El silencio no era solo la ausencia de Melanie, era la ausencia de respuestas, la ausencia de justicia, la ausencia de un camino a seguir. Era el peso aplastante de una vida robada y otra irrevocablemente rota. El verano de 2014 fue una bestia sofocante e indiferente en East Elmbrook. Habían pasado 26 años desde que Melanie Joy Whittaker desapareció en la noche de Halloween. 26 años que erosionaron la juventud de Carla, su esperanza, su propia identidad, dejando tras de sí a una mujer vacía, devastada por el dolor. Una orilla silenciosa contra la que chocaba diariamente la marea implacable de la ausencia de su hija. La ciudad también había cambiado. Los vecindarios se transformaron. Edificios fueron construidos y demolidos, y el dolor agudo y específico de la desaparición de Melanie se había desvanecido desde hacía mucho de la memoria pública, convirtiéndose en una nota al pie más de la historia del pueblo. Un cuento de fantasmas susurrado por aquellos lo suficientemente mayores como para recordarlo. A kilómetros del apartamento sombrío y silencioso de Carla, en un rincón olvidado y ruinoso de la ciudad, se desarrollaba otro tipo de perturbación,
Una pequeña casa deteriorada en la calle Lindale. Una estructura que se había ido hundiendo bajo el peso de años de abandono y ejecuciones hipotecarias, estaba finalmente programada para una renovación total. Era un lugar olvidado, sus ventanas tapadas con tablones como ojos ciegos, su jardín, una maraña de maleza y escombros oxidados, el tipo de casa que la gente evitaba, de esas que parecen emitir una sensación palpable de decadencia. Un contratista local, Simon Adler, un hombre con las manos endurecidas por décadas de devolverle vida a estructuras olvidadas, había ganado la licitación. Su equipo, una mezcla de obreros experimentados y jóvenes ansiosos por aprender el oficio, se movía por la casa con una eficiencia acostumbrada. Sus voces y el ruido de sus herramientas contrastaban con el largo silencio sepulcral del edificio. El aire en el interior estaba cargado del olor a yeso húmedo, moho negro y los fantasmas de vidas hace mucho desaparecidas. Planchas de madera cubrían agujeros en las paredes y los pisos crujían ominosamente bajo los pies. Fue un martes, con el sol golpeando con una intensidad despiadada, cuando el silencio del pasado se rompió de verdad. Dos de los obreros más jóvenes de Adler, Marcus y Deshawn, tenían la tarea de levantar el linóleo deformado y manchado de lo que alguna vez fue una pequeña cocina en la parte trasera de la casa. El linóleo, decorado con rosas amarillas descoloridas, se despegaba en tiras pegajosas y resistentes, revelando una capa de madera contrachapada podrida que también se desprendía astillándose y protestando, dejando al descubierto el concreto áspero y desigual del subsuelo. Fue Deshawn quien lo vio primero. Había estado raspando una mancha de concreto descolorida cerca de donde una vez estuvo la puerta trasera, quitando décadas de suciedad acumulada y restos de adhesivo. Se detuvo. Su raspador golpeó algo que no era solo concreto rugoso. Se arrodilló, entrecerrando los ojos en la tenue luz que entraba por una ventana manchada de mugre. «Jefe», llamó, su voz resonando ligeramente en el espacio vacío. «Venga a ver esto. Parece que alguien grabó algo aquí». Simon Adler se acercó, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Se inclinó hacia el lugar que Deshawn le señalaba. Al principio era difícil distinguirlo. Las marcas eran tenues, casi perdidas en la textura del concreto. Pero al mirar más de cerca, se le cortó la respiración. Grabado en la superficie, toscamente, como si se hubiera usado una uña o alguna otra herramienta improvisada y afilada, estaba el inconfundible contorno de una mano pequeña, los dedos extendidos, las líneas vacilantes pero claras. Y junto a ella, dos palabras, simples pero escalofriantes en su carácter posesivo. Mía 1988. Cayó un silencio incómodo sobre el pequeño grupo de obreros que se había reunido alrededor. El alegre bullicio de momentos antes se evaporó, reemplazado por una sensación compartida de inquietud. Aquello no era el típico graffiti ni el vandalismo casual que a veces encontraban. Esto se sentía diferente, más oscuro. La fecha, 1988, flotaba en el aire, como un punto específico en el tiempo arrancado del anonimato del pasado. Simon Adler, un hombre poco propenso a alterarse, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto mucho en sus años de renovación, restos tristes de vidas rotas, pertenencias olvidadas, la desesperación silenciosa de la pobreza. Pero esto parecía una declaración deliberada, maliciosa, un secreto enterrado en los mismos cimientos de la casa. Supo con una certeza que le caló hondo que eso no era algo que pudiera ignorarse ni volver a taparse con concreto. Sacó su teléfono, su pulgar suspendido sobre los números de la comisaría local. «Nadie toque nada», dijo con voz áspera. «Voy a reportarlo». La llamada puso en marcha una cadena de eventos que, tras 26 años, arrastraría el nombre de Melanie Whittaker, de nuevo desde el abismo de los casos sin resolver. Los detectives llegaron, transformando la casa polvorienta y deteriorada en una escena activa del crimen. Fotografían la inscripción, la midieron, se movían con método, sus rostros serios. La dirección, la fecha, la posesividad escalofriante de las palabras. Todo apuntaba a algo profundamente inquietante.
Cuando el nombre Melanie Joy Whittaker fue introducido en la base de datos de casos fríos, vinculado a una desaparición en la noche de Halloween de 1988, las piezas comenzaron a alinearse de forma preliminar y horrenda. Para Carla, la noticia llegó en forma de una llamada telefónica en una tarde abrasadora, una llamada que rompió la frágil monotonía de su existencia. Una detective, una mujer de voz amable y cautelosa, se presentó como Rosa Maia. Habló de un descubrimiento en una casa antigua, de algo hallado que podría estar relacionado con Melanie. Carla escuchó, con el auricular apretado tan fuerte contra la oreja que los nudillos se le pusieron blancos. Las palabras grabado 1988, huellas de una niña, giraban a su alrededor como un sueño aterrador. Después de 26 años de silencio, el pasado no solo se agitaba, estaba arañando su camino hacia el presente. La marca en el suelo, una afirmación tosca y desesperada grabada en el concreto, fue la primera grieta brutal en el muro de silencio que la había aprisionado durante más de la mitad de su vida. La larga espera había terminado, y comenzaba ahora otro tipo de espera, más terrible aún. El descubrimiento de la inscripción en la calle Lindale actuó como una piedra arrojada a un estanque estancado. Las ondas se expandían, alterando décadas de silencio asentado. Para Carla Whittaker, fue el inicio de una tortuosa reentrada a un mundo del que se había retirado hace mucho. Un mundo que ahora contenía la posibilidad espantosa de respuestas. La detective Rosa Maia, una mujer cuya tenacidad tranquila estaba igualada por una profunda empatía, se convirtió en la guía de Carla a través del laberinto de un caso reabierto. La casa de Lindale Street, con su escalofriante declaración de posesión, fue rastreada a través de una historia enmarañada de impuestos impagos y escrituras olvidadas, hasta un hombre llamado Eugene Connelly. Connelly resultó ser un reparador, un vagabundo de cierto tipo, que había ocupado la casa por un breve y sombrío periodo a finales de los años 80 y principios de los 90. Ahora tenía más de 70 años, su mente arrasada por la demencia, residente de una institución estatal al otro lado de Nueva Jersey. El nombre no significaba nada para Carla. Era un fantasma de un pasado que ella no sabía que existía. Los detectives Maia y su compañero, un veterano cansado llamado Warren Briggs, que había visto demasiado en sus años de servicio, hicieron el viaje al asilo. El aire en el interior estaba cargado con el olor del desinfectante y la desesperanza. Cuando dieron con Eugene Connelly, este era una figura frágil y encogida, con la mirada vacía y con un vínculo con el presente, en el mejor de los casos, muy tenue. Estaba hundido en una silla de ruedas, murmurando para sí mismo y retorciendo el tejido gastado de su bata. Al mostrarle una fotografía de la casa, un destello de algo, reconocimiento, miedo, cruzó sus ojos nublados, pero se apagó tan rápido como había surgido. Le preguntaron por 1988, por una niña con un vestido amarillo de princesa. En general no respondía. Sus contestaciones eran divagaciones incoherentes, pero cuando ya se disponían a marcharse, frustrados y desanimados, lo vieron fijar la vista en el detective Briggs con una lucidez repentina y escalofriante. La niña, susurró con voz reseca, tenía demasiadas ganas de pelear. Había que acallarla, y entonces su mirada se volvió encubierta de nuevo, dejándole solo el eco perturbador de aquellas palabras. De vuelta en la casa de Lindale Street, el equipo forense, impulsado por la inquietante declaración de Connelly, realizó una inspección más minuciosa de la propiedad. Fue en el sótano rastrero bajo la cocina, un agujero oscuro y húmedo, lleno de telarañas y restos óseos de roedores, donde lo hallaron, enterrada bajo un montón de hojas podridas y escombros, enlodada y cubierta de mugre, como si alguien la hubiera pisoteado con violencia en la tierra, apareció una pequeña tiara de plástico. Estaba agrietada, con varias de sus baratas joyas de plástico faltantes. Pero no había duda. Era la misma tiara que Melanie había llevado, la que Carla encontró abandonada en la cuneta hacía 26 años. ¿Otra igual? ¿La misma movida del lugar? ¿O había sido propiedad de Melanie desde el principio? La memoria de Carla, fragmentada por el dolor, no podía estar segura.
Cuando la detective Magia se la mostró a Carla, cuidadosamente sellada en una bolsa de pruebas, un sollozo ahogado se le escapó de los labios. Era un fragmento tangible de su hija, una reliquia de aquella última noche aterradora, desenterrada de un lugar de oscuridad y descomposición. La esperanza que había encendido la inscripción en el piso se tornó ahora en una llama vacilante y cruel, amenazando con revelar horrores que aún no podía imaginar. Las palabras de Connelly, había que acallarla, retumbaban en su mente, banda sonora de una pesadilla que apenas comenzaba a comprender. Sin embargo, la pista pareció estancarse. Connelly fue declarado médicamente incompetente para ser juzgado. Su mente, una habitación sellada sin llave. El reportaje sobre el hallazgo en Lindell Street, la inscripción, la tiara, el lazo endeble con un anciano demente, fue una breve noticia local, un destello en el noticiero de la noche, rápidamente opacado por tragedias más recientes. Pero para una anciana, Eleanor Connelly, sentada sola en su salón, pulcramente ordenado al otro lado de la ciudad, aquello fue un cataclismo. El nombre de Eugene Connelly, la mención de 1988, la imagen de la casa, evocaron en ella vagas memorias de su difunto esposo, Clifford, quien a veces lo visitaba con ese amigo inquietante. Todo encajó de golpe en una claridad repugnante. Eleanor, ya cerca de los 80, había vivido sumida en un terror silencioso. Clifford, su marido durante 40 años, era un hombre de rabietas frías y dominio férreo. Su trabajo como contratista general era vago, sus horarios erráticos, y sus asociados, como Eugene, un aura de amenaza constante. Aprendió pronto en el matrimonio a no formular preguntas, a no hurgar en la caja de herramientas cerrada del garaje, ni indagar en sus viajes nocturnos de donde regresaba con tierra bajo las uñas y una sombra en la mirada que helaba la sangre. Vivió con un nudo de miedo no expresado, una sospecha tan terrible que la sepultó en lo más hondo de sí misma, recubriéndola con la rutina de un hogar cuidadosamente mantenido. Las superficialidades de una vida vivida en la superficie. El reportaje destrozó esa frágil fachada. Mientras el presentador hablaba, la mirada de Eleanor se posó en la repisa de la chimenea. Allí, junto a una figura de porcelana polvorienta, había una fotografía navideña de antaño en un marco plateado. Una Eleanor más joven, con una sonrisa forzada, al lado de Clifford. Él no sonreía. Sus ojos, incluso en la foto descolorida, eran fríos y posesivos. Su mano descansaba en el hombro de ella, no como un gesto de ternura, sino como una pinza, una afirmación silenciosa de posesión. Eleanor se estremeció, como al sentir un toque fantasma. El recuerdo de sus silencios pesados, de su cólera impredecible, la inundó. Clifford había muerto casi una década atrás, víctima de un cáncer agresivo, pero el temor que sembró persistía como un residuo venenoso en las estancias silenciosas de su casa. Ahora, al ver las noticias, algo más germinó en ella. El peso asfixiante de la culpa, la carga insoportable de un secreto guardado demasiado tiempo. Sabía, con una certeza que la hizo temblar, que Clifford y Eugene habían participado en algo monstruoso. Recordó susurros, fragmentos de conversaciones oídas a medias, llamadas telefónicas en bosqueda, la meticulosidad con que Clifford limpiaba sus herramientas tras ciertos trabajos. Recordó un pequeño zapato de niña que encontró una vez en el maletero de su coche, arrebatado con un gruñido cuando se atrevió a preguntar. El miedo seguía allí, un frío reptil enroscado en su estómago. Pero Clifford ya no estaba. Eugene era un anciano quebrantado. La amenaza inmediata se había desvanecido. Lo que quedaba era la imagen de esa niña perdida, Melanie Whittaker, y la aplastante revelación de que Eleanor quizá poseía una pieza de verdad que habría aportado un ápice de paz, o al menos de conocimiento, a aquella madre afligida. Su conciencia, tanto tiempo silenciada, ahora rugía. Esa noche, Eleanor Connelly, con las manos temblorosas que apenas pudieron sostener el bolígrafo, se sentó en su pequeña mesa de cocina. En una hoja blanca, escribió una sola línea críptica. No la mantuvo en un solo lugar. Revisa la propiedad Redmond. No la firmó. La selló en un sobre simple. Y a la mañana siguiente,
Con el corazón latiendo desbocado, la envió al departamento de policía de East Elm Brook. Fue un acto de coraje tardío y desesperado, un intento frágil de expiar toda una vida de complicidad silenciosa. La carta anónima, llegada sin ceremonia al correo matinal de la comisaría, podría haber sido desestimada. Pero la detective Magia, con instinto afinado por años de navegación en las turbias aguas de los secretos humanos, sintió un cosquilleo de importancia. La propiedad Redmond era un nombre que había surgido de forma tangencial en la investigación sobre los antiguos asociados de Clifford Connelly, una granja abandonada y enchapada de tablas en las afueras del pueblo, deshabitada durante décadas. Su titularidad era un enredo de impuestos impagados y propietarios ausentes. Era una probabilidad remota, pero la precisión del dato, unida al miedo palpable que Eleanor había dejado entrever en sus breves consultas anteriores sobre Clifford, empujó a Maia a actuar. Un equipo reducido, en el que insistió en participar Carla, se dirigió hacia la propiedad Redmond. La casa se alzaba en un campo de maleza crecida, con la pintura descascarada y ventanas como ojos vacíos, mirando un paisaje de abandono. El aire alrededor estaba denso, quieto, como si el lugar mismo contuviera la respiración. Tras forzar una puerta lateral podrida, entraron en una escena de pura decadencia. El polvo cubría cada superficie con grosor aterciopelado. Telarañas colgaban como decoraciones macabras y las tablas del suelo crujían bajo su peso. La búsqueda fue sombría y meticulosa. Se movían de una habitación a otra, sus linternas horadando la penumbra, el silencio roto únicamente por sus voces en susurros y el escabullirse de criaturas invisibles en los muros. Fue en una pequeña estancia sin ventanas, en la parte trasera de la casa, una habitación que quizá había sido despensa o armario grande, donde lo hallaron. Uno de los agentes, al inspeccionar las tablas junto a un muro desmoronado, advirtió una sección ligeramente alterada. Con una palanca levantó con cuidado las tablas deformadas. Bajo ellas, en el subsuelo expuesto e iluminado por el rayo severo de su linterna, había otra inscripción. Esta era distinta de la tosca y agresiva grabación de Lindell Street. Más pequeña, las letras vacilantes, casi infantiles. Melanie Hottingham decía, y justo debajo, un pequeño corazón desigual estaba rayado en la madera. Carla, que aguardaba en el dintel con el cuerpo tenso hasta el límite de lo insoportable, exhaló un sonido mitad jadeo, mitad sollozo. Dio un traspié y cayó de rodillas al lado de la inscripción, sus dedos recorriendo los surcos superficiales, como si intentaran absorber la esencia misma del tacto de su hija. Aquello no era la marca de un asesino, era la marca de una niña. Su niña, Melanie, había estado aquí. Había vivido en ese lugar oscuro y terrorífico el tiempo suficiente para dejar ese mensaje desesperado y desgarrador. La revelación fue una nueva ola de agonía, más punzante y profunda que todo lo que había sentido desde la desaparición inicial. La esperanza que apenas había titilado se volvió cruel burla. Sí, Melanie había estado viva, pero había sido prisionera. Su manita había grabado con esfuerzo su existencia en el suelo de su jaula. Un grito silencioso de auxilio que nadie oyó. Carla presionó la frente contra las tablas polvorientas y lloró, su llanto crudo y desolado, resonando en el silencio opresivo de la casa abandonada. El hallazgo de la inscripción propia de Melanie galvanizó la investigación. La red, antes una sospecha difusa, tomaba ahora forma horriblemente tangible. Eugene Connelly, el manitas incapacitado. Clifford Connelly, el marido controlador ya fallecido. Y ahora, tío Nate, un nombre surgido de los recuerdos fragmentados y aterrados de Eleanor sobre los asociados de Clifford. Un nombre vinculado, al parecer, a la finca Redmond. En otro lugar aún más siniestro, un matadero abandonado en las afueras industriales de la ciudad, que Clifford había coposeído décadas atrás y que cayó en ruinas tras un incendio a principios de los 90. La detective Magia reunió un equipo mayor. El matadero desprendía un miedo visceral, muros de ladrillo manchados de óxido y mugre, restos esqueléticos de vigas metálicas recortados contra el cielo gris como instrumentos de tortura. Un leve olor metálico a sangre añeja y putrefacción que revuelta el estómago y hiela el alma.
Tras horas de buscar entre escombros en el edificio principal, una unidad canina alertó a sus guías sobre una zona del sótano, parcialmente derrumbada, repleta de tierra húmeda y cascotes. Fueron horas de cavar con cuidado, el roce de las palas y los gruñidos de esfuerzo resonando en esa bóveda subterránea. Y entonces una pala golpeó algo metálico y duro. Quitaron la tierra restante para desvelar una caja de herramientas de metal grueso, corroída por la herrumbre, del tipo que usan mecánicos o artesanos especializados. Estaba sellada, no con candado, sino con gruesos pernos oxidados que hubo que cortar a la fuerza. Cuando al fin abrieron la tapa, un suspiro colectivo recorrió a los agentes presentes. No había un cuerpo, pero lo que había dentro era, en su modo, aún más horroroso. Era el archivo de su crueldad, una colección meticulosamente cuidada de la vida robada de Melanie y de su existencia torturada. Había una pila de cintas de casete, decenas, cuyas etiquetas, si alguna vez existieron, se habían desvanecido o desprendido hace tiempo. Un diario dañado por el agua, con la cubierta deformada y páginas pegadas en lugares, repleto de una letra minuciosa y espigada, y una sola fotografía Polaroid, desteñida, guardada en una funda de plástico. La detective Maya, con el rostro pálido, extrajo cuidadosamente los objetos. El diario, le contaría después a Carla, parecía haber sido escrito por el hombre que se hacía llamar Tío Nate. No era una confesión, sino algo mucho más escalofriante. Una crónica clínica y desapasionada de su proyecto, su experimento. Describía con lenguaje frío y preciso los métodos para controlar a Melanie, para destruir su espíritu, para asegurar su silencio. Hablaba de trasladarla entre la casa de Lindale, la finca Redmond y aquel mismo matadero. Registraba sus reacciones, sus momentos de desafío, su lenta caída en la desesperación. El Polaroid fue el impacto más inmediato. Mostraba a Melanie quizá 1 o 2 años tras su secuestro. Ya no era la niña de ojos brillantes de las fotos escolares. Su pelo estaba raído, su rostro pálido y demacrado. Sostenía una flor muerta, con los pétalos marrones y marchitos. Pero lo que atrapó el corazón de Carla cuando le enseñaron la copia fueron los ojos, vacíos, huecos, carentes de cualquier chispa, de toda luz. Era la mirada de un alma que había sido arrebatada. Las cintas, descubrirían pronto, contenían horas de grabaciones, no de violencia explícita, sino de algo tal vez más insidioso, el desmantelamiento psicológico sistemático de una niña. La caja de herramientas exhumada del suelo empapado de la sangre del matadero no era solo una colección de objetos, sino un testimonio de un mal inimaginable, un plano detallado de cómo un pequeño grupo de hombres había robado no solo la vida de una niña, sino su propia esencia. El rastro de ecos había llegado al corazón de la oscuridad. Los días siguientes al hallazgo de la caja fueron un borrón de horror contenido para Carla. La detective Maía, con una gentileza que parecía amable y, a la vez, profundamente insuficiente ante tales revelaciones monstruosas, intentó protegerla de los detalles más crudos. Resumió el contenido del diario de Tío Nate con voz mesurada, narrando las descripciones clínicas de la cautividad de Melanie, las referencias escalofriantes al proyecto Chica Calabaza, las observaciones distantes sobre el espíritu infantil erosionado paso a paso. Cada palabra era un clavo más en el ya crucificado corazón de Carla. Ella escuchaba con el rostro pétreo y las manos apretadas en el regazo hasta quedar los nudillos sin color. La información era abstracta, un relato de horror distante, filtrado a través de la cautelosa voz de la detective. Pero las cintas eran distintas. Eran un conducto directo hacia Melanie, hacia su sufrimiento. Maya había dudado incluso en mencionar su auténtica naturaleza, sugiriendo que las transcripciones serían menos traumáticas. Pero Carla, impulsada por un desesperado y agonizante deseo de conectar con la experiencia real de su hija, insistió. «Necesito oírla», había susurrado la voz áspera. «Necesito saber». Y así se encontró en una pequeña sala estéril del cuartel, una habitación reservada para entrevistas difíciles, con las paredes pintadas de un beige institucional apagado. Un único reproductor de casetes reposaba sobre una mesa metálica.
La detective Magia estaba allí, y una psicóloga del departamento, una mujer de mirada amable y preocupada, se sentaba en un rincón en silencio. El aire vibraba con un pavor callado. Carla sintió un temblor recorrerla, un miedo visceral ante lo que estaba a punto de suceder, pero también una resolución inquebrantable. Aquel sería el momento más cercano a los años perdidos de su hija. La verdad en su forma más cruda e implacable. Un único reproductor de casetes reposaba sobre una mesa de metal. La detective Magia estaba allí, junto a una psicóloga del departamento, una mujer de mirada amable y preocupada, sentada en silencio en un rincón. El ambiente estaba cargado de un temor no expresado. Carla sintió un temblor recorrer su cuerpo, un miedo visceral y profundo a lo que estaba por venir, pero también una resolución inquebrantable. Aquello era lo más cerca que estaría jamás de los años perdidos de su hija. Aquella era la verdad en su forma más cruda y brutal. Magia escogió un casete, aparentemente al azar de la colección horripilante. Lo introdujo en el reproductor con movimientos lentos y deliberados. Carla, dijo en voz baja, con la mano suspendida sobre el botón de play. ¿Estás segura? Podemos parar en cualquier momento. Carla asintió, incapaz de hablar. La garganta se le había cerrado, el corazón le latía con una furia sofocante contra el pecho. Fijó la mirada en el reproductor de casetes, ese pequeño rectángulo oscuro que contenía el eco de su hija. Magia pulsó play. El siseo de la cinta magnética antigua llenó la habitación, un sonido que pareció prolongarse una eternidad. Luego un clic, un roce apagado y una voz. La voz de una niña, pequeña, fina, vacilante. Era Melanie, más crecida, cambiada por experiencias inimaginables, pero inconfundiblemente ella. El aliento de Carla se cortó, las lágrimas brotaron, nublándole la vista, pero las parpadeó para mantener la concentración. La grabación era tenue, intercalada con estática, y el murmullo casi inaudible de una voz masculina adulta al fondo, guiadora y desprovista de emoción. Entonces Melanie empezó a cantar, Cumpleaños feliz. Su voz era frágil, temblorosa, desafinada. Cada nota resumaba una tristeza insoportable. Cantaba despacio, entrecortada, como si cada palabra fuera un peso que apenas podía alzar. No había alegría en la canción, ni celebración alguna. Era un requiem, un lamento entonado por una niña sola en la oscuridad, obligada a representar aquella burla de fiesta para sus captores. «Cumpleaños feliz para mí». Su voz se quebró en la última palabra, seguida de un pequeño sollozo sofocado al instante. 30 segundos. Eso fue todo lo que Carla escuchó. 30 segundos de una melodía rota, del espíritu de una niña llevado al límite. Fue suficiente, más que suficiente. Una eternidad de sufrimiento condensada en unas pocas notas. El sonido atravesó las defensas que Carla había construido con tanto cuidado, destrozando los últimos vestigios del entumecimiento que la protegía. Aquello no era un horror abstracto. Era su hija, su Melanie, su niña radiante y alegre, reducida a un susurro fantasmagórico y destrozado. «¡Paren!», susurró Carla con voz temblorosa. «Por favor, paren». La mano de Maía se movió veloz y silenció el reproductor. El silencio repentino en la sala fue ensordecedor, amplificando el sonido de la respiración entrecortada de Carla. La psicóloga quiso acercarse, pero Carla alzó la mano para detenerla. No quería consuelo. El consuelo le parecía obsceno tras lo que acababa de oír. El clímax de su búsqueda de 26 años no fue una confrontación con un monstruo, ni una revelación dramática en un tribunal, ni siquiera el hallazgo de una tumba donde llorar. Fue esto. La voz de su hija, despojada de toda alegría, de toda esperanza, de toda luz, cantando una canción de cumpleaños en el infierno. El tormento de la incertidumbre, que había sido su compañera constante durante más de la mitad de su vida, había llegado a su fin, pero lo había sustituido algo infinitamente peor, la brutal, visceral e innegable certeza del horror que había soportado Melanie. El sonido de aquella voz pequeña y rota resonaría en las ruinas de su corazón el resto de sus días. El regreso a casa desde la comisaría fue un borrón.
Magia se ofreció a que la acompañara a alguien, pero Carla se negó, necesitando la ilusión de control, la soledad familiar de su propio coche. Los ruidos de la ciudad, tráfico, sirenas, música lejana, le parecían amortiguados, filtrados por una densa niebla de choque y un duelo tan profundo que pesaba como un lastre en su pecho, haciendo de cada inhalación un esfuerzo consciente. Las 30 segundos de la voz de Melanie se reproducían en su mente sin tregua, una cadena agonizante, cada nota un puñal nuevo. Aparcó frente al pequeño y ordenado edificio de su apartamento, el lugar que había sido su refugio y su prisión tantos años. Le pareció extraño, ajeno, como si lo viera con los ojos de otra. Dentro, el silencio del apartamento, antes fuente de dolor sordo, ahora le acusaba, lleno de espectros de lo que acababa de descubrir. Sobre la mesa de la cocina yacía un sobre Manila. Magía se lo había entregado antes de su partida. Una transcripción sanitizada del diario de Tío Nate. El original era demasiado perturbador, demasiado gráfico. Magia le había explicado con suavidad que esta versión contenía únicamente el esqueleto factual. La cronología, los datos fríos y duros de la cautividad de Melanie, despojados de las observaciones psicológicas más depravadas del diario. Carla lo tomó sin decir una palabra, la mano entumecida. Durante horas permaneció sentada ante la mesa, con la mirada fija en el sobre. La idea de abrirlo, de leer el relato clínico y desapasionado de la destrucción sistemática de su hija, le resultaba insoportable. El audio había sido un golpe directo y visceral. Las palabras escritas, intuía, serían otro tipo de veneno, una contaminación lenta e insidiosa de su mente. Al caer el crepúsculo, proyectando largas y tristes sombras en el pequeño salón, Carla tomó una decisión. Cogió el sobre sin abrir y salió al diminuto parche de tierra estéril tras el edificio, el que con ironía llamaban patio. En un cubo de metal oxidado, de los que se usan para quemar hojas en desafío a las ordenanzas municipales, preparó una pequeña pira con viejos periódicos y ramitas. Sus gestos fueron lentos, deliberados, casi rituales. No sentía ira, al menos no aún. Esa vendría quizá después. Lo que sí sentía era un cansancio profundo, arraigado en los huesos, y una necesidad desesperada de recuperar algo, lo que fuese, del abismo. No podía borrar lo sucedido a Melanie. No podía silenciar el eco de aquella canción rota. Pero sí podía negarse a dejar que las palabras de los torturadores de su hija arraigaran en su mente. Rasgó el sobre Manila, pero no sacó las hojas. Colocó el paquete entero, sellado, sobre la pira. Encendió una cerilla. Las llamas chisporrotearon y empezaron a lamer los bordes del periódico. El fuego creció lentamente, devorando el leño y alcanzando el sobre. Carla permaneció de pie, observando cómo el papel Manila se ennegrecía, se retorcía y se rindía a las llamas. Imaginó las palabras contenidas, la letra filiforme de Tío Nate, las descripciones clínicas del sufrimiento de Melanie convirtiéndose en ceniza, en humo, en nada. No fue un acto de perdón. El perdón era un concepto ajeno, un lujo que no podía permitirse. Fue un acto de rechazo, el rechazo a permitir que aquellas palabras se convirtieran en el último testimonio de la vida de su hija. Una negativa a llevar su veneno en su interior. El fuego ardió rápida e intensamente. Luego se apagó, dejando tras de sí un montón de cenizas grises y plumosas. Carla observó hasta que la última brasa se extinguió. Una ligera brisa alzó algunas cenizas, dispersándolas en el crepúsculo que se oscurecía. En los días siguientes, el engranaje oficial de la ley avanzó hasta su inevitable y poco satisfactoria conclusión. Eugene Connolly fue declarado médicamente incompetente para ser juzgado, su mente perdida en la niebla de la demencia. Clifford Connolly, Tío Nate y cualquier otro posible miembro de aquella monstruosa camarilla habían muerto hacía tiempo, fuera del alcance de la justicia terrenal. El caso de Melanie Joy Whittaker se cerró oficialmente. Evidencia insuficiente para más procesamientos. El informe oficial declararía que no habría juicio, ni ajuste de cuentas público, ni momento de catarsis en una sala de tribunales. En su mayor parte, los monstruos habían escapado. Para Carla, el cierre del caso fue mera formalidad. Su justicia, su verdad, la había encontrado en el sonido de una canción,
en la imagen de una niña de ojos huecos, en las cenizas de un diario quemado. Era un conocimiento amargo y solitario. El mundo seguiría adelante. El breve destello de interés mediático se apagaría de nuevo. Pero Carla permanecería, guardiana de una verdad demasiado terrible para compartir, demasiado pesada para soportar en soledad. Aún así, era suya y solo suya. La guerra de la incertidumbre había terminado. Comenzaba ahora la larga y sombría era del conocimiento. Las semanas se desvanecieron en meses. Llegó el otoño, pintando East Elmbrook con los mismos tonos melancólicos de ámbar y óxido que cubrían los árboles aquella noche de Halloween de hace tanto. Pero para Carla Whitaker, las estaciones cambiantes eran un espectáculo lejano e irrelevante. Su paisaje interior seguía congelado, una tundra desolada labrada por los glaciares brutales del dolor y la revelación horrorosa. No había paz, al menos no como la entendía el mundo. Ni suave consuelo ni remedio sanador. Lo que la envolvía era algo mucho más frío, la finalidad silenciosa y aplastante de la aceptación. No una aceptación de la pérdida, sino del horror total e inapelable de lo que su hija había soportado. La guerra contra lo desconocido había terminado. Su precio devastador era ahora todo su universo. Los pequeños rituales que antes brindaban estructura frágil a sus días de espera empezaron a desaparecer. Ya no visitaba la pequeña piedra conmemorativa, no oficial bajo un arce cerca de Hawthorne Lane, esa que ella misma había colocado en silencio años atrás. El acto de dejar flores, de susurrar a un trozo de granito frío e indiferente, ahora le parecía una farsa hueca. Melanie no estaba allí. Melanie vivía en el eco de una canción rota, en la mirada muerta de una Polaroid, en las cenizas esparcidas por el viento otoñal. Las fotografías de Melanie, aquellas que antes combinaban consuelo y dolor, se volvieron insoportables. La niña sonriente de dientes separados en las fotos escolares, la pequeña de ojos brillantes en el disfraz de princesa. Esas imágenes eran un contrapunto cruel al fantasma de ojos vacíos de la cinta, al espíritu destrozado en el diario de Tío Nate. Una tarde, con una calma lenta y deliberada, más aterradora que cualquier desbordamiento de llanto, Carla recorrió su pequeño apartamento y retiró cada fotografía de su hija, la que estaba sobre la mesita de noche, el imán en el refrigerador sujetando un dibujo de crayón descolorido, el retrato escolar enmarcado sobre la chimenea del salón. No las destruyó, simplemente las reunió, las envolvió en un paño simple y las guardó en una caja al fondo de su armario, enterrándolas junto a otros vestigios de una vida que ya no existía. Ya no podía mirar a la niña que fue, porque conocía demasiado íntimamente a la niña que habían deshecho. Su apartamento, antes santuario de la memoria de Melanie, ahora se sentía austero y vacío. El silencio de sus paredes había cambiado. Ya no era el silencio de las preguntas sin respuesta, sino el silencio de una historia contada. Una historia tan terrible que consumió todos los demás sonidos y pensamientos. Avanzaba por sus días como un autómata. Comer, dormir, respirar, respirar, realizados por un hábito profundamente arraigado y no por voluntad consciente. Los amigos, pocos los que quedaban, intentaban acercarse. Sus llamadas y visitas se encontraron con una cortesía impenetrable. No había palabras para lo que Carla llevaba dentro, ningún lenguaje para tender el abismo entre su realidad y la de ellos. La escena final de la historia de Carla no es una clausura dramática, sino una desolación silenciosa e interminable. Es una noche cualquiera. La lluvia surca el cristal de la ventana del salón, difuminando las luces de la calle en coronas nebulosas. Carla está sentada en su butaca gastada, la misma que ocupó incontables noches de duelo solitario. No llora. Sus ojos están secos, fijos en el espacio vacío sobre la chimenea donde antes reposaba la fotografía de Melanie. La pared está desnuda, un rectángulo pálido que marca la ausencia. No sostiene un recuerdo en las manos. No susurra a las estrellas. Simplemente está sentada, figura inmóvil en una habitación silenciosa, envuelta por el peso aplastante e interminable de la ausencia de su hija. Una ausencia hecha aún más profunda por el terrible conocimiento de la vida robada y brutalizada de Melanie. El amor permanecía,
un dolor profundo e inmutable en el núcleo de su ser. Pero era un amor entrelazado con un dolor insoportable. Un amor sin consuelo ni resolución, solo este espacio desnudo en una pared. Un testimonio eterno de una vida no vivida y un horror que jamás podría deshacerse. El silencio ya no era una pregunta, era la respuesta. Y esa respuesta era la desolación.